Bueno, en las elecciones, eran elecciones presidenciales, se pone en disputa un poco la sucesión de Petro o no, Ujú, la sucesión de un oficialismo o una oposición bastante dura que arrojaron los primeros resultados. ujú. Primero que nada, como ya muchos anticipaban, se va a tener que llegar a una segunda vuelta, es decir, el conocido balotage, como le decimos acá, el próximo 21 de junio. Ninguno de los candidatos, 14 espacios políticos competían, bastantes, ninguno de los candidatos alcanzó justamente el límite para ganar en la primera vuelta. Entre los candidatos, quien se perfila como el ganador por lo menos de esta primera vuelta, el primer puesto, es Abelardo de la Espriela, viene del movimiento Defensores de la Patria, que sacó un 43,74% de los votos, es decir, alrededor de 10 millones de votos dentro de las elecciones, y es el candidato, digamos, de ultraderecha. Ujú. Está un poco encolumnado en este tipo de candidatos más disruptivos Claro. que tiene últimamente la derecha más alternativa, como le dicen algunos. Es un tipo que viene de una tradición para nada política, sino que más de los medios. Era un abogado penalista y medio que sigue representando ese tipo de candidato que se construye desde los medios de comunicación y un poco el ser disruptivo con la violencia verbal, atacar a la oposición, un poco de lo que ya vemos conociendo y que se está repitiendo cada vez más en la región, por lo menos de Latinoamérica. Se instaló fuertemente aquí en nuestra región. Con respecto, marcaste 14 candidatos presidenciales en una Colombia con también, ¿no?, muchas cuestiones en torno al tema violencia. Ujú. Recordar, ¿cómo estuvo la campaña? La campaña la verdad que estuvo, por un lado, Abelardo de la Espriella apuntaba a generar un programa político que de cierta manera potencia la idea de la mano dura contra el crimen organizado. Ujú. Es decir, Colombia tiene una agenda muy marcada por el narcotráfico, por el crimen organizado. eh, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? La venta masiva de cocaína, digamos, el contrabando. Eh, Creo que hay algo interesante del candidato Espriella porque hace una suerte de reempoderamiento al modelo que está ocurriendo en El Salvador con Ujú. Bukele, Ok. otro gran candidato de la ultraderecha en Latinoamérica, diciendo que había que ir con mayor mano dura a justamente todas las organizaciones criminales que existen al interior del territorio o también lo que uno conoce ya como las organizaciones transnacionales de Ujú. narcotráfico, y también tiene una postura bastante a favor de mayor porte de armas para la ciudadanía. Y esto justamente de cierta manera, se contrapone con la visión que tiene Cepeda. Cepeda es el candidato oficialista, Claro. iría representando el espacio de justamente la sucesión de Petro, con una justamente sucesión también ideológica. Eh, bueno, Cepeda obtuvo el 40% de los votos. Es decir, tuvieron de diferencia entre el primer candidato y el segundo unos 750.000 votos, Claro, más o menos. cerquitas. Ujú. No es nada muy loco, no están Claro. muy lejos. Cepeda, creo que está, si queremos pensar en la campaña, estuvo muy involucrado dentro de la gestión del gobierno de Petro. Ujú. Él ya es funcionario público. eh, Justamente tuvo o fue uno de los principales ideólogos de La Paz Total, que era un programa, un proyecto colombiano impulsado justamente por el gobierno que proponía diferentes ejes de política. Por un lado había una política social que tenía que ver por un lado con digamos la ampliación de los derechos, lo Ujú. que tiene que ver con eh, la ampliación también, o por lo menos el aumento del salario mínimo, es decir, juega con el beneficio tal vez de ciertas políticas sociales del gobierno de Petro que fueron bastante beneficiosas, es decir, sacar a más de 2 millones de la pobreza es una data bastante Ujú. importante en Colombia, más allá de que se siguen manteniendo las desigualdades estructurales, y justamente mucha de su campaña tuvo que ver con este componente social, como también empezar a privilegiar la pata de seguridad. Claro. Él cuando hablaba del plan de paz total para Colombia, eh,
la pata de seguridad tenía que ver con empezar a generar una serie de conversaciones, es decir, un diálogo un poco más cordial, no necesariamente abordar la seguridad desde el plano meramente policial, militar, sino que también generar diálogos con estas organizaciones criminales, para de cierta manera poder desarticular las redes de narcotráfico que operan en el interior del país. ¿Qué más puedo mencionar de...? Bueno, la campaña. Espriella tiene un componente, como ya dije, de la ultraderecha que termina generando para mucha gente gran simpatía, como para muchos una serie también de reclamos. Es decir, en el mismo tiempo en el que se llevaba adelante la campaña, se puede ver como en redes sociales se opera con el componente, digamos, de los trolls, como ya conocemos acá en la Argentina. Muy similar, sí. Hubo algo bastante interesante, que es que Espriella se apoda el Tigre, como su apodo. Subía constantemente fotos con su familia, desayunando los cereales Kellogg's, que tienen al tigre, digamos, como símbolo. Y algo gracioso es que después de eso, la gente, por lo menos los simpatizantes de su movimiento, empezaron a comprar sistemáticamente los cereales y se generó también como un símbolo, digamos. Claro. Entre otras cosas. Todo un armado muy simbólico, principalmente que nace desde, o lo van armando desde las redes, ¿no? Desde las redes sociales, ya saliendo de la cuestión tradicional política, ¿no? Sí. Eso también se refleja en Colombia. Casi 85 puntos, ¿no? Entre los dos candidatos que van a ir al balotaje. ¿Y sí, el resto? ¿Los otros 15 puntos? La verdad que el resto... A ver, hay porque ambos necesitan muchos puntos, no es que uno quedó ahí a nada. Exacto. Bueno, pensar que la tercera candidata, que era Paloma Valencia, que viene del Centro Democrático, y es básicamente la candidata de Uribe en Colombia, y representa como esta derecha tradicional que parece habernos hecho una buena campaña y se desinfló para las elecciones. Claro. Terminó sacando el 6,9%. O sea, es como que hay mucha gente que ya empieza a decir que estas elecciones fueron medio un balotaje dentro de un balotaje. Claro. Porque ya los dos principales candidatos sacaron, como vos decías, el 80 y algo por ciento. La verdad es que la mayoría de los otros candidatos no llegaron a pasar el umbral del 1%. Es más, muchos candidatos se quedaron atrás del porcentaje del voto en blanco, que fue de 1,71, es decir, alrededor de 400.000 personas decidieron justamente apuntar el voto en blanco. Y creo que en lo que es la segunda vuelta siempre cuentan dos cosas. Uno, todos esos 12 espacios que quedaron por fuera, digamos, del balotaje, a quienes van a apoyar. Claro. El Centro Democrático, es decir, Paloma Valencia, y el sector de Uribe, esa derecha tradicional, ya salió a comunicar que le daban totalmente apoyo a Abelardo del Espriella, el candidato de ultraderecha, y se esperan, digamos, los posicionamientos de los otros espacios. Como también toda esta gente que votó en blanco, por lo menos en estas elecciones, tal vez pueda llegar a tener un porcentaje decisivo. Hacia dónde van a ir, ¿no? Exactamente. Estamos hablando con Matías Panicia, analista internacional de Fundamental en torno a lo que tiene que ver con los resultados en Colombia. Y Colombia no escapa al tema internacional. Bueno, más o menos adelantaste, ¿no? Esta tendencia, verborragia, redes sociales, crear un núcleo duro rápidamente y seguir el comportamiento del candidato, algo que sucede, ¿no? Aquí en la República Argentina, y ya lo vimos en Brasil. Bueno, la cuestión Trump, uno de los primeros en saludar el domingo por la tarde-noche fue Javier Milei, ¿no? Exacto. Es que, como siempre pasa en Latinoamérica, cuando hay elecciones, no solo está todo el mundo mirando, sino que quiénes son los principales que miran. Sí. Primero es Estados Unidos, más que nada, pero siempre cuando irrumpen estas grandes figuras de ultraderecha, que son un poco más disruptivas, que tienen esto también del componente más violento, ir en contra como de las estructuras políticas que ya existen. El famoso sistema. Sí, exacto. Los candidatos antisistema.
creo que hay algo muy interesante. Es primero, bueno, Milei salió justamente a felicitarlo, y creo que podemos llegar a estar hablando, o ya mucha gente le dice, el Milei colombiano. Mire usted. A Espriella. Yo creo que hay ciertos componentes que se repiten, como pasa con Milei, como pasa con Bukele. Después en su momento lo habían pensado más por la pata de Bolsonaro en Brasil, aunque Bolsonaro ya estaba bastante, cuando llega a la presidencia ya estaba bastante participativo en el área, o por lo menos digamos en la agenda política, es decir, era un senador desde los 90 más o menos. Sí, sí. Ahora, Colombia, cuando hablamos de política exterior de Colombia, siempre está muy subordinada, como ya veníamos mencionando, a la seguridad. Es decir, su gran agenda es la seguridad, el combate al narcotráfico, no solo en el interior, digamos, de su país, sino que también en la región. En su momento también Gustavo Petro lo que había intentado hacer era romper, digamos, con esta tradición colombiana de siempre estar más alineado a Estados Unidos, es decir, operaciones conjuntas militares en contra del narcotráfico. Decidió tomar una vía un poco más autónoma. Por esto te mencionaba la idea de la paz total en un proyecto propio y nacional, no impuesto por otros estados. También teniendo en cuenta que Petro es el primer presidente de izquierda que llega a Colombia, en toda su tradición histórica, digamos. Y esto también significó una disrupción no solo nacional, sino que también en el plano regional. Y rompió con el ubidismo, como se lo conocía, ¿no? Exacto. Uribe, que ya prácticamente no tiene injerencia en la actividad política, ¿no? Sí, creo que en estas elecciones se demostró, o sea, su candidata no pasó el umbral ni siquiera del 10%. Y creo que hay otra cosa que es importante mencionar, y es que Colombia, justamente en este rol que tiene con Estados Unidos, se marca un poco la agenda regional que va a tener a futuro. Porque por un lado Gustavo Petro intentaba tener un poco más asegurada el sector seguridad desde una mirada nacional, sin alguna injerencia externa, a la vez de que se quería proyectar como el principal país en la gran discusión de la transición energética, por lo menos en Latinoamérica. Y la llegada de Espriella al gobierno, si es que llega a ganar en la segunda vuelta, significaría un retroceso en esa agenda. Es justamente, sigue un poco la tradición de la derecha de no pensar en el cambio climático, no abordar la idea de la transición energética, como también volvería a significar que Colombia va a tener una especie de acomodamiento directo con la agenda de Estados Unidos, que no es muy diferente a la agenda que ahora quiere tener Argentina, la nuestra, sí, que ahora quiere tener Bukele, que ahora también, bueno, no hay que descuidar que en Chile está Kast, otro candidato más de la ultraderecha. El tema límites, ¿no? Recordar las tensiones, ¿no? Con sus vecinos. Eso por un lado, consultarte cómo está el tema con los vecinos, principalmente en el ámbito internacional. Y el otro punto es la cuestión ruralidad y los que están sobre la costa. ¿Cómo ha sido el comportamiento? ¿Qué datos hay? Y también cómo van analizando estos dos candidatos. Bien, hay una cuestión que yo creo que mucha gente ya de cierta manera se podía ver ya previamente a las elecciones, pero era que en los principales centros urbanos gana Cepeda. Bien. Es decir, el candidato progresista. Ahora, yo creo que hay un dato que es bastante importante y creo que es más disruptivo tal vez en la región. Petro, cuando planea justamente este proyecto de paz total, dentro también estipula un punto que habla sobre una reforma rural. Una especie de reforma agraria, como suele haber en casi todos los países. Creo que es una discusión general a día de hoy en Latinoamérica. Sí. Y hay algo que yo creo que es bastante destacable, y muchos sectores de la política se lo destacan a Petro, es que ha generado los consensos necesarios para que esa reforma agraria esté cada vez más cerca de ser efectiva. Mira vos. Que siendo un candidato de derecha, siendo un candidato de izquierda, se antepone justamente a una visión de derecha que suele tener más contacto siempre con los sectores rurales. Es más, Espriella
llega también con un discurso a la campaña hablando de lo rural y lo privado, Claro. buscando ciertos privilegios para todos estos sectores un poco más acomodados, digamos, de la Y es economía. un sector muy fuerte, ¿no? De Colombia. Allí también tenés, ¿no? La diferencia en torno a la cuestión social. Tenés, no sé, grandes sectores rurales con muchísima cantidad de tierra en sus manos, y tenés los sectores rurales más empobrecidos que viven día a día de esa cuestión, ¿no? Así que te decía el tema de los vecinos. ¿Cómo viene la relación allí en torno a Colombia y principalmente los países cercanos? Bien, yo creo hay una cosa para destacar porque fue un gran debate en estas elecciones y un poco también estuvo enmarcado después en lo que fue la campaña, que es lo que tiene que ver con Venezuela. Claro. Es decir, en su momento, cuando había ocurrido la intervención estadounidense en Venezuela, Petro había sido uno de los principales críticos, no solo a la intervención de Estados Unidos como tal, sino que también como a esa especie de empoderamiento y unilateralismo que tiene Trump en la injerencia en países. Pero Espriella hablaba justamente de cómo, de cierta manera, desarticular el narcotráfico, no solo en su país, sino que en la red transnacional de Latinoamérica. Venezuela va a tener también un componente importante. Claro. Es decir, da a entender que, por más de no estar alineado con el gobierno actual que está en Venezuela, que es simplemente la sucesora, digamos, de Maduro, sin duda es algo conjunto, digamos, debe hacerse, aunque yo creo que le va a generar en caso no de alcanzar la presidencia, Espriella se encuentra con el gran debate de cómo desarticulo la red del narcotráfico en conjunto con Venezuela, a la vez que me tengo que alinear con una agenda estadounidense de aislamiento. Claro. Como ocurre, digamos, los grandes debates ahora es el aislamiento por un lado de Venezuela y el aislamiento a Cuba. Con toda la cuestión, digamos, de petróleo. Energética. Y la cuestión energética, exacto. Claro. ¿Y ahora qué se viene? ¿Cómo son los próximos pasos? ¿Cómo es el camino hasta el próximo 21 de junio? Bueno, parece ser que, un poco como siempre pasa con la segunda vuelta, es que la campaña arranca el segundo que se dan los resultados, digamos, claro, de la primera vuelta, porque en un primer momento, cuando empezó a salir el preconteo de los resultados, ya el gobierno oficialista un poco marcó su posición y dijo que había ciertas incorrecciones, por así decirlo, en el proceso electoral. Por un lado, Petro salió ese mismo día, esa misma noche, con un tuit donde, lo voy a leer porque creo que es interesante cómo lo plantea él, y él dice que el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública y como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista. Él da a entender, justamente, que había como una suerte de conteo también paralelo. El famoso boca de urna que conocemos acá, ¿no? El famoso boca de urna que uno busca en internet. Parece ser que había uno paralelo, es decir, uno, el oficial estatal, y el otro justamente el que él dice que es de la firma privada. En este de la firma privada había, según lo que dice, según cuál es el relato oficialista, es que había 800.000 cédulas más de las que realmente figuraban en el censo oficial. El oficial. Es decir, un poco da a entender que esa diferencia que hay o que se muestra entre Espriella y Cepeda, que era más o menos 750, como ya te dije, serían fraudulentas. Ahora, de esto no se confirmó nada. Yo creo que igualmente va a ser un componente importante a la campaña del oficialismo. Claro, estas 3 semanas. Un poco apuntar a el fraude electoral y intentar ver cómo revierten esa situación y cómo se acercan también a los sectores, digamos, que por lo menos están más cercanos a esta idea como de una izquierda más progresista en Colombia, siendo que parecen perfilarse todos estos espacios de derecha como apuntando, o por lo menos al apoyo a Espriella. Muy bien.
Matías, muy amable, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, vamos a seguir conversando obviamente de este y muchísimos otros temas, ¿no? En torno a la cuestión internacional. Un abrazo grande, muchísimas